Voy a ir leyendo la oración inicial y te pido que en tu mente la puedas ir siguiendo. Padre bueno, agradecemos tu confianza porque al elegirnos padres, madres o educadores, aunque nos encargas una tarea complicada, nos ayudas de manera privilegiada en crear la construcción de tu reino. Nos pides que nos relacionemos con chicos y chicas para ayudarlos a completar su conexión y su construcción con su cerebro. Ayúdanos a acompañarlos y a tratarlos de tal manera que puedan experimentar tu compasión. Te ofrecemos, Dios bueno, nuestro esfuerzo y pedimos que nos ilumines y con la intercesión de María, la Madre de Jesús, nos ayudes a establecer con nuestros niños, niñas y adolescentes una relación paciente, compasiva y amorosa, que los ayude a sentirse seguros, a crecer, sanar sus heridas y confiar en los demás. Te pedimos que durante este momento de formación nos ayudes a dejar a un lado nuestro estrés, nuestra violencia, nuestros maltratos, los abusos que hemos recibido. Ayúdanos a ser agradecidos y te pedimos que nos libres de esos malos tratos que nos empujan a cerrar la puerta y a desconectarnos de los demás. Que así sea. Digamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues sean todos bienvenidos a esta primera sesión de formación. Esta sesión también está siendo grabada para que quienes no han podido entrar en esta ocasión puedan escucharla después. Agradecemos mucho al equipo de CEP que también está por acá con nosotros y que nos ha ayudado mucho a poder hacer esta primera conexión. Y bueno, el material que vamos a estar revisando está compuesto por una serie de temas organizados en dos bloques. El primero va a abordar aspectos y características de la población con la que se trabaja, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, jóvenes. Y el segundo se va a enfocar en elementos de la vida comunitaria. No debemos olvidar ante todo que somos una comunidad, ¿no? Y que como comunidad siempre hay varios aspectos que necesitamos trabajar, ¿sale? Las comunidades no son perfectas, creo que hay que partir de esa idea. Ninguna comunidad es perfecta y ninguna comunidad está completa, ¿no? Si uno falta, la comunidad necesita de ese que está faltando, ¿no? Por eso esta importancia de que podamos invitar a más personas, de que podamos construir la experiencia, pero siempre comunitariamente. Y otra de las cosas importantes es que los temas para profundizar son tanto temas personales y van a estar asimilados también porque siempre van a surgir muchas dudas, ¿no? Y todas las preguntas serán siempre retomadas en el grupo. Entonces, va a haber algunos momentos, algunas cosas que ustedes tendrán, ¿no? Tendrán que, seguramente les va a confrontar personalmente, pero siempre estamos abiertos a que puedan encender su micrófono, no importa quién esté hablando, si soy yo o es alguien más, y podamos hacer preguntas, hacer comentarios, hacer aportaciones. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas de qué es lo que vamos a ver? Hoy vamos a empezar justo con el de rasgos de la niñez y adolescentes. En una hoja van a dibujar, literal, unos lentes. Dibujen ¿Lentes? unos lentes, unos lentes, así como los que yo tengo para ver mejor. Ok. Vamos a dibujar unos lentes. Y vamos a hacer esta pequeña dinámica o este ejercicio.
¿no? Los lentes de la edad, se llama esta primera dinámica. Y entonces, ustedes de manera personal van a decir, quiero que se imaginen primero, de cuando nacieron a los 3 años, seguramente no se acuerdan, pero ¿cómo se imaginan que ustedes veían la vida desde que nacieron y hasta sus 3 años? ¿Cómo la veían? Incluso si te sirve, lo puedes anotar a un lado o lo puedes incluso solamente pensar o decir en voz alta. Una persona que nos ayude. ¿Cómo veías desde que naciste hasta los 3 años? ¿Cómo era tu percepción del mundo? ¿Cómo mirabas el mundo? Pues yo creo no nos acordamos, pero quizás solo pues eran los papás, ¿no? Como buscar a los papás o los ruidos o ver los colores, algo así. Qué bonito lo acabas de decir. Buscaba a mis padres, ¿no? Quería conocer el mundo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente edad. Ahora piensen, díganlo o escríbanlo. ¿Cómo veías el mundo, incluso si te acuerdas o solamente proyectándolo? ¿Cómo veías el mundo de los 3 a los 6 años? Con sorpresa, Con sorpresa. Todo es nuevo, ¿no? es nuevo. Todo es nuevo. Ok. Muy bien, pues vamos al siguiente. A ver, Curiosidad, con curiosidad. en la- a los 3 años te arrastras por todos lados para ver qué vas encontrando. Y además todo te lo vas metiendo a la boca, ¿no? Por eso decimos a los niños, deja eso, no lo chupes, está sucio, ¿no? Ok. Sí, Ahora, si alguien tienes un vago recuerdo o imagine, ¿cómo mirabas la vida de los 7 a los 10 años? Con miedo, con temor, porque pues venía el regaño si algo hacíamos mal. Ok. Yo era feliz. ¿Qué? ¿Qué te hacía ser feliz, Hermila? Ya tenía un hogar. Yo llegué a Valle desde muy pequeña y yo el tener una casa con mis papás me hacía feliz porque podía jugar con agua, con lodo, con tierra. Y allá donde yo venía estaba encerrada, no podía salir, no podía jugar. Entonces a esta edad yo era muy feliz porque yo podía hacer muchas cosas. Muchas gracias. Gracias por compartir. Vamos con la siguiente etapa. De los 11 años a los 15, ojo, ahí las chicas, las señoras que tuvieron 15 años, ¿no? Les puedo ayudar. ¿Cómo veían el mundo? ¿Qué pensaban del mundo cuando ustedes tenían de 11 a 15 años aproximadamente? Para mí fue una época de mucho aprendizaje, porque en ese tiempo en que es la edad en que necesitas de papá y de mamá, eh, nosotros, mi hermana y yo, tuvimos que irnos a estudiar a la secundaria porque en mi pueblo no había y nos fuimos a un internado. Pero aprendimos muchos valores que les cuento que hace 15 días mis compañeras de la secundaria de Monterrey, porque hasta allá estuve, vinieron a visitarnos. Y fue una etapa muy hermosa en donde, repito, necesitamos el cariño de papá y de mamá, pero lo encontramos en nuestras compañeras. Pero aprendimos muchos valores y quiero comentarles, el internado no es un castigo. El internado es una institución en donde se aprenden muchas cosas, principalmente el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo para mí a esa edad como que ya fue, primero, como que no era consciente de lo que ya estaba haciendo porque yo empecé a trabajar a los 15, pero como que en esa edad yo elegí mi profesión
Entonces, como que yo no lo veía como que mi carrera no la vi como no sé, como que siempre lo vi como una diversión, como un juego. Yo enfermería y toda mi carrera, creo, todo mi trabajo siempre fue como estar ayudando, pero no como una carga, no como una responsabilidad, pero de pronto pues ya tenía que avisar, ¿no? Que iba a llegar tarde o que iba, o sea, como que empezaba también la época de los bailes, de todo eso. Ok, una etapa donde empiezas a conocer otras cosas fuera de la casa, ¿no? Que aunque estabas segura y sabías que tenías una casa, obviamente, tus padres, tus hermanos, pero empiezas a conocer y a relacionarte desde la amistad también. Muchas gracias. Y vamos con la última etapa. De los 16 a los 18 años, ¿cómo miraban la vida? ¿Cómo les tocó mirar la vida desde los 16 a los 18 años aproximadamente, pensando en que también ya eran mayores de edad, ¿no? Muchos. Por ahí alguien escribía en el chat y decía, los cambios físicos, ¿no? Entonces empieza toda una revolución, pero ¿cómo les tocó? ¿Cómo les tocó a ustedes de los 16 a los 18? Pues yo bonita, descubro la libertad, conozco nuevas amigas, nueva gente, me voy a la Ciudad de México y igual participo en un internado y pues conozco personas de distintos estados y para mí es muy, muy bonito porque entre todas nos invitábamos a conocer más estados de donde venían las demás compañeras. Ok, buenísimo, está padre viajar. Sí, muy padre. Gracias. Creo que Marce levantó la mano. Sí, adelante, por favor. Con mucha responsabilidad también y con alegría de ir aprendiendo y conociendo a otras personas. Y pues más que nada, bueno, yo desde niña me gustó mucho la iglesia, entonces igual participando en varias cosas en la iglesia. Ok, perfecto, muchas gracias. Fíjense, ¿de qué se dan cuenta con esta sencilla dinámica que incluso ustedes pueden ponerla con los papás de los niños? ¿De qué se dan cuenta? Una persona que nos diga. Siento que al mirar todos los cambios de las diferentes edades, pues cada etapa de cada niño, cada adolescente, pues es diferente. Todo es muy diferente. O sea, va pasando por etapas, porque por decir, en la primera etapa, pues es de descubrimiento, ¿no? En la infancia, pues empiezas a hacer amiguitos ahí en la primaria o en el kinder, empiezas a relacionarte con tus compañeritos, a jugar, o sea, ese es tu ambiente, ¿no? En lo que es preescolar. Igualmente en la primaria, ¿no? Pero ya en la etapa más de 11 a 15, pues como que ya vienen los cambios un poquito más de cada joven va descubriendo sus cambios internos y externos también, ¿no? Y pues yo siento que bueno, no sé, ¿verdad? Al menos en mi persona, a la etapa de 11 a 15, pues como que ya empezaron las responsabilidades un poquito más en la casa, ¿no? Y pues también, ¿no? De hecho, yo desde los de 7 a 10, pues participaba en un grupo de doctrinas. En aquel tiempo le decían las famosas doctrinas, grupitos en donde nos congregaba un hermano vecino. Y pues en la etapa de 16, pues ya hay un poquito más de peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque te empiezas a relacionar con otros chicos, ya otros chavos ya. Por ejemplo, yo fui de pueblo, ¿no? Pero un chavo de ciudad es diferente, ¿sí? Entonces los de pueblo pues no nos metemos tanto que en la disco, que en los bailes, que nada de eso, ¿no? O en aquel tiempo, ¿sí? Entonces en la etapa esa pues como que uno corría, bueno, peligro, ¿no? Era donde más necesitamos que papá y mamá esté al pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué tipo de amistades
nuestros hijos o uno se vaya a relacionar, ¿no? Bueno, para mí, no sé. Claro. Sí, justo creo que algo muchas gracias a las que hablaron. Justo creo que una de las partes importantes de esto es entender que cada etapa tiene sus propias necesidades, eso es muy importante, y también tiene sus alcances. Creo que una de las cuestiones más fuertes en cada etapa es saberse acompañados. Y esa es una de los retos que como comunidades eclesiales de base tenemos. El saber que el hacer proyectos y el poder acompañar a los niños, a las niñas, a los jóvenes durante sus diferentes etapas. De manera que ellos vayan viviendo lo que les toca vivir, porque ojo, también muchas veces sucede, muchas veces pasa que quisiéramos, ¿no? Que nuestros hijos o nuestros adolescentes, nuestros jóvenes vivan lo que nosotros vivimos y de la misma manera y que a veces no corrieran los riesgos que nosotros ya experimentamos, pero es parte también del proceso, ¿no? Y no hay que espantarnos, lo que hay que hacer es justo esto, crear comunidades que puedan acompañar y que puedan ofrecer pues, el que ellos se sepan sostenidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Sí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a entrar ahora directo para hablar de las etapas. ¿Sale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La actividad va a ser esta. Los voy a dividir ahorita en 5 salas. ¿Sale? El texto les enseñábamos al principio, que es el texto, el manual para las animadoras, los animadores, divide en 5 etapas, que son estas que de las que acabamos de platicar, de los 0 a los 3, de los 3 a los 6, de los 7 a los 10, de los 11 a los 15 y de los 16 a los 18. Entonces, cada uno de los equipos va a tener una ficha con la que van a leer y al final viene una instrucción de qué hacer. Después de leer el texto, van a sacar una frase o una palabra que les llame la atención de cada uno de los párrafos. Léanlo y después de que lo hayan leído, vayan sacando una frase, una idea de cada una de las páginas. Controlar sus emociones. Justo, ¿no? Que son los años en donde más berrinches hacen. Todos hemos visto a un niño tirado en la tienda pidiendo que le compren, ¿no? Dulces. Y a veces puede hacer que los papás salgan como decimos, de sus casillas, ¿no? Entonces es importante ahí saber cómo explicarles y empiezas a poner los primeros límites. Muchas gracias a los que leyeron la ficha número 2. Vamos con la ficha número 3, que es la ficha que comprende a niños y niñas de 7 a 10 años en edad escolar. La primaria, más o menos, un poquito. ¿De qué entra en la primaria? ¿Quién nos quiere compartir? Los que estuvieron en la sala número 3, en el equipo número 3. Bueno, en esta etapa nos dice que de los 7 años, o sea, yo más o menos los ubico en primero de primaria. Entonces, nos dice que, bueno, lo anoté así: socializan las reglas de convivencia aprendidas en casa, pero están dispuestos a adoptar otras de los compañeros con los que conviven. Y obviamente, pues van a adoptar las que a ellos les suenen más adecuadas. Aquí es una etapa importante porque es importante tomarlos en cuenta a la hora de decidir, de tomar alguna decisión, de poner algún reglamento, ya sea en juegos, actividades. Es necesario o es primordial verlos como personitas que, o sea, aunque son pequeñas, a veces los adultos cometemos, y más que nada nosotros somos la generación donde nos dijeron que obedece y ya. Entonces, a ellos no, hay que enseñarles esto de que son personas valiosas y su opinión también cuenta. Y su opinión es importante para que un acuerdo se lleve a cabo. Y también para colocar las sanciones de quien no cumpla las reglas, ¿no? O las consecuencias de no seguir una regla. También nos habla aquí otra parte importante. Dice que
los niños que puedan estar violentados o teniendo un ambiente de violencia van a actuar de dos maneras, bueno, de dos maneras o tres. Una es que van a ser niños que estén a la defensiva, otro van a ser niños sumisos que van a ser presa fácil de otro niño que sea violento o que esté a la defensiva, y si no van a ser niños retraídos, muy tímidos. Ajá, entonces como que esto es clave para entender a los chicos que llegan a nuestras comunidades, por qué es tímido o por qué es violento, por qué dice muchos disparates, o sea, es como algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta como animadores. Y nos habla también de, bueno, yo aquí le puse que debemos de tener paciencia como animadores con las conductas de nuestros niños. Hay veces que van a llegar niños que a lo mejor lleven 3, 4 reuniones y no quieran hablar, y no hay que estarlos como forzando, sino darles la confianza para cuando ellos estén listos. Habrá niños que sean más tremendos y que a lo mejor todo sea empujones, golpes, gritos, pero hay que tener paciencia y empezar a entender por qué están actuando así. Y también poniendo como esas reglas claras. Algo también importante que decía, dialogar cuando estén tranquilos, porque a veces queremos que nos comprendan cuando está en una situación como de berrinche, o cuando está pasando, tú dices, es que entiende esto. No, pues no te va a entender, sino tienes que dejar pasar el tiempo hasta que tanto tú estés tranquilo como adulto y el niño también ya esté más relajado. Eso es lo que comprendí. No sé si alguien más de las animadoras que estuvieron conmigo tenga alguna otra opinión. Bueno, vamos a pasar. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pasar al equipo número 4, y al equipo número 4 le tocó leer Los niños, niñas y adolescentes de 11 a 15 años. ¿Quién nos quiere compartir qué fue lo que platicaron? Pues en esta etapa de que nos tocó a nosotros, pues es una etapa de cambios, de hormonas, y es una etapa muy difícil para ellos, y también pues es de entenderlos y comprenderlos, porque si uno no los escucha, a veces por eso también van a buscar mejor que los escuche otra persona, ¿verdad?, fuera de la familia. Entonces es muy importante entenderlo, porque están pasando una etapa pues de cambio, y pues esa etapa es de que de todos se enojan. Entonces por eso nosotros tenemos que, como padres, tenemos que entender lo que pues también pasamos por esa etapa, ¿no? Entonces para que es cuando más tenemos que tener ese cuidado con ellos, porque están pasando una etapa muy difícil de su vida, ¿no? Muchas gracias. Justo. ¿Alguien más? ¿Algo que le haya llamado la atención de esta etapa, de la etapa de los 11 a los 15 años? Hola, buenas noches. Sí, gracias. Mi nombre es Margarita, de la diócesis de Querétaro. Pues en esta etapa lo que me llamó la atención es que el adolescente requiere de mucha escucha, respeto y diálogo. Y es algo con lo que los adultos sabemos hacer muy poco. Escuchar, dialogar y respetar. Somos muy impositivos. Entonces, para tratar a un adolescente sí se necesita mucho de eso, porque es una etapa muy difícil para ellos. Ahí estaba viendo en el escrito que hay cambios, impulsos, inician el proceso, tienden a imitar, son muy sensibles, y tienen necesitan más de comprensión, porque si de repente se ponen al tú por tú con cualquier persona, o sea, así como porque están buscando su autonomía.
Entonces, ese dejar de depender de los adultos para ser autónomos, pues sí, es muy difícil. Entonces, creo que nosotros como animadoras de una pequeña comunidad, sí tenemos que tener mucho en cuenta que el escuchar, el respetar lo que ellos dicen y no estar corrigiéndolos, y el dialogar con ellos más que el imponer o decirles, sí te estoy escuchando, pero después les decimos, no, pues es que eso está malo, eso que dices no está bien. Eso no es un diálogo, es más bien como una corrección. Entonces, el saber dialogar con ellos a esa etapa, en esa edad, es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Sí, es la etapa en donde empiezan, como bien decían, a imitar, ¿no? ¿Han visto algún adolescente de esta edad cómo ve al youtuber, ¿no? A las personas que salen en YouTube, o al artista, ¿no? O a la cantante, o sea, es lo máximo para ellos, ¿no? Entonces, un poco eso nos va mencionando, cómo pues, obviamente quieren empezar a tomar su propia autonomía, y es interesante entender eso también desde donde lo están viviendo. Muchas gracias. Vamos con el equipo último, que nos va a ayudar leyendo la ficha de los niños, de los jóvenes de 16 a 18 años. ¿Quiénes nos ayudan? ¿Quién nos ayuda? Ahí había 2 personas. Tocó de jóvenes y estábamos viendo que pues ahí es donde ya los jóvenes quieren ser independientes, que también no les gustan los límites, les gusta discutir, también les gusta que ya los tomen como iguales, que hay que ser igualitarios con ellos, y ellos ya quieren ser independientes. Ya no se dejan que uno quiera imponer algo, sino que ellos ya quieren ser líderes, quieren hacer sus cosas, quieren probar, quieren también les gusta mucho discutir en esta etapa, por todo se enojan. Orientar a los jóvenes es que a pesar de que siempre van a aprendizajes, al igual las cosas buenas que ellos realizan, también decirles que son aprendizajes. No todo en la vida es aprendizaje, pero muchas veces nosotros las personas mayores, como decía la compañera anterior, ¿no? En vez de comunicarnos con ellos, somos autoritarios, y ellos en esta etapa lo que ya no quieren es seguir eso, el autoritarismo del adulto, ¿no? Quieren ir avanzando de acuerdo a sus propias opiniones, y nosotros no los dejamos, sino simplemente le decimos lo que es bueno y lo que es malo. No los dejamos caer, no los dejamos que se sacudan y sigan aprendiendo, ¿no? Y también enseñarles que mediante la fe, aquí nos estamos enfocando en nuestras comunidades, ¿no? Pero en la vida diaria nos vamos a encontrar muchos jóvenes de distintas doctrinas, en las cuales que nosotros también podemos recuperar, ¿no? Porque eso se trata esta misión, de recuperar a todos los jóvenes de sus distintas doctrinas, ¿no? Enseñándoles que mediante la fe, nuestras caídas nos van a ayudar a levantarnos, a tomar más fuerza, a decir que Dios nunca nos va a dejar, que Dios siempre va a estar con nosotros, porque en esta etapa es cuando siempre renegamos, y renegamos de todo, ¿no? Y le echamos la culpa siempre, ¿quién? A Dios. Si nos pasó algo malo, fue Dios. Y no, porque nosotros debemos enseñarles lo contrario, ¿no? A que la madurez va de la mano con nuestra fe. Entonces, como guías, como padres, es lo que debemos enseñarles a nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, ahora me interesa hablar del desarrollo de los significados de la fe, porque cuando hablamos de fe, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos de religión, es un tema muy amplio, ¿no? Y cada una de las etapas tiene ciertas especificaciones, porque como ya leímos y como ya escuchamos, cada etapa pues va desarrollando nuevas habilidades, te vas enfrentando también en la vida con nuevas cuestiones que son importantes de ir sabiendo, y como animadoras, como animadores, nos interesa saber. Esta presentación, o bueno, lo que les voy a presentar,
a lo mejor y difiere un poco en las edades, ¿no? Que tenemos en las fichas, pero básicamente la información es también como muy cercana. Ok, comienzo con esta primera edad, que es la edad de los 3 años a los 7 años, en donde pues encontramos estos 4 puntos, ¿no? Los niños de 3 a 7 años todo consideran desde lo mágico, pero ojo, no es mágico en el sentido de que no exista. Para ellos, ¿no? Todo lo que, todo su mundo se mueve a través de su propia imaginación, ¿no? Tú le puedes platicar a un niño cómo es un unicornio y lo puede dibujar porque se lo está imaginando. Piensen en los pequeños, en sus comunidades, en sus propios hijos, en sus nietos, cómo todo desde su imaginación pueden estar jugando con un papel y pensar que es un avión y hacer que sus muñecos o que sus muñecas dialoguen, ¿no? Entonces, es importante esto. También, ¿no? Esta palabra que dice aquí, animista, ¿ya la vieron? Animista quiere decir que le atribuye intenciones a objetos inanimados, ¿no? Entonces, por lo que les decía ahorita, el avioncito o la muñeca para él realmente está volando. Para ella, la muñeca realmente está comiendo. Tú la ves ahí sentada con sus trastecitos y le sirve el té. Entonces, obviamente le está atribuyendo algo que está inanimado, le está atribuyendo intenciones. Es importante escuchar y sobre todo observar cómo juega un niño de los 3 a los 7 años, porque eso te está diciendo cómo está en su vida interior y cómo está viviendo todo su proceso de madurez emocional y obviamente también de madurez espiritual. La siguiente palabra, que puede sonar también un poco extraña, esto que dice aquí, antropomórfica, ¿no? Imagina lo divino en términos humanos. Por ejemplo, tú le dices que Dios es un padre y él se imagina a su papá. Esto ya lo han escuchado. Tú le dices que Dios es un Dios bueno y lo primero que va a traer a su mente es las personas que han sido buenas con él. Tú le hablas del infierno y de lo malo y inmediatamente va a traer a su mente las veces en las que alguien ha sido malo con él, ¿no? Con el pequeño. Entonces es interesante esto, ¿no? Porque todo lo que tú le hables de divino, el espíritu, todos esos términos que para nosotros adultos ya los tenemos entendidos, para ellos lo van a entender literalmente desde conceptos muy humanos. Por eso tú cuando nosotros en la catequesis o en las comunidades les estamos hablando de cuestiones que no vemos o que ellos no pueden ver, que no pueden tocar, que no pueden ocupar sus sentidos, hay que ocupar cosas sumamente humanas como para que lo puedan entender. Y también están en un proceso egocéntrico. Esto que dice acá esta palabra, su última, egocéntrica, ¿no? Su religiosidad es egocéntrica. Es decir, todo se refiere a sí mismo. Cuando tú les dices, te tienes que portar bien, entonces el pequeño de 3 a 7 años no va a mirar hacia los demás, sino se va a mirar a él, ¿no? Y es una buena etapa para enseñarles a hacer examen de conciencia, ¿no? Saber cómo se están portando, porque están referidos solamente a él. De los 3 a los 7 años todavía tienen la protección en la mayoría de las situaciones, tienen toda la protección y sus papás están encima de ellos, ¿no? Les dan de comer, los llevan a la escuela, los llevan al juego, al fútbol. Entonces, como todo el mundo gira en torno a ellos, o ellos piensan que todo el mundo gira en torno a ellos, su experiencia religiosa va a ser así, ¿no? Toda la experiencia va a girar en torno a ellos. Algunas ideas de qué podemos hacer o algunas acciones concretas pueden enseñarles a los pequeñitos a rezar expresando sentimientos agradables, ¿no? Por ejemplo, pueden agradecer por el día, agradecer por una visita que hayan tenido, porque ha salido bien el trabajo, por cómo sonríe. Creo que a veces son estos tips, ¿no? Que se nos olvida de cómo le puedo enseñar a rezar a un niño de 3 a 7 años. Pues enséñale rezando primero y agradeciendo por lo que está viendo, porque sacó un 10, ¿no? Dile a Dios que gracias porque te dio la inteligencia, por su propia sonrisa, ¿no? En el inciso C dice dirigirse a Dios expresando los sentimientos desagradables, ¿no? Estamos hoy tristes,
creo que es muy importante y en algún momento ojalá tengamos oportunidad de conocer todo esto que hoy se habla de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Porque a veces incluso nosotros adultos nos preguntan, ¿y tú cómo estás? Y siempre decimos, bien. Bueno, ¿bien qué? Bien mal, bien triste, bien enojado, bien contento. Entonces, empezar a ponerle nombre a los sentimientos. Y es muy importante esto que dice también el inciso C, expresar lo que no nos gusta, ¿no? Hoy, Dios, te ofrezco que en esta familia, que alguien de mi familia está enfermo y aunque yo pequeño no lo entiendo, ¿no? Me enoja o me entristece que mi familia esté enferma. Hoy incluso te quiero comentar, te quiero platicar esto, ¿no? En el inciso E es el mejor momento para enseñar el Padre Nuestro, porque entonces entender que Dios es un Padre que está y que además es el Padre de todos, ¿no? De los buenos y de los malos. Lo mismo como con otras oraciones, ¿no? Que se dicen en misa o las oraciones que van dedicadas a María, ¿no? Es el momento muy importante para explicarles todas las celebraciones, ¿por qué el cura se viste de blanco o por qué se viste de verde o por qué en este momento se está vistiendo de morado. En el inciso F dice mostrar las conductas buenas o malas poniéndole su nombre, ¿no? Esto ya lo hemos escuchado, ocupar estos sinónimos y antónimos, ¿no? Esto que no sé, les puedes poner ejemplos como esto que este niño, sin evidenciar a nadie, pero puedes poner ejemplos de la vida real, ¿no? Imagina a alguien que no te prestó su juguete, a eso nosotros le llamamos egoísmo. ¿Qué sería si te presta tus juguetes? A eso le llamamos generosidad, ¿no? Explicar la diferencia entre amigos y enemigos, el compartir, el no compartir, el odio, el amor, creo que es un momento muy importante, ¿no? Es también un momento para hablar a los hijos de lo grande que es ser cristianos y lo que nos hace ser cristianos, ¿no? Amar, perdonar, compartir, incluir, ¿no? De por qué vamos a la iglesia. Muchos de los pequeños van, ¿no? Y cuando son grandes nos quejamos, que decimos, ay, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? No, o yo ya no quiero, no sé qué. Pues es que a lo mejor nos ha faltado ahí explicar ¿por qué es importante ir o para qué vamos, no? Y acuérdense que no vamos a la iglesia porque seamos buenos ni porque seamos muy malos. Vamos a la iglesia porque nos interesa estar en comunidad y esa es la finalidad más importante. ¿Podemos pasar a la siguiente etapa? Pues viene una de las etapas más interesantes que es de los 7 a los 14 años aproximadamente, donde pasan de la primaria y están saliendo de la secundaria algunos. Es una de las etapas más interesantes porque obviamente si no les sabemos explicar muchas de las cuestiones bíblicas, que incluso aquí lo va a mencionar más adelante, nos vamos a hacer bolas con ellos, ¿no? Es el momento en el que, por ejemplo, en el plan de estudios, pues empiezan a conocer acerca de las teorías de la evolución, el Big Bang, ¿no? Y de pronto dicen, ¿por qué en el catecismo me hablan de Adán y Eva y por qué aquí la maestra de historia o de biología me está diciendo que el mundo se tardó miles de millones de años, ¿no? Y entonces nos hacemos unas bolas espantosas. Entonces es importante en esta etapa. Pero bueno, vamos a ver. De los 7 a los 14 años, su fe pasa de algo mítico a algo literal, ¿no? Mítico no se entienda como malo, ojo. Todos tenemos y necesitamos, sobre todo también como adultos, recuperar nuestra imagen religiosa mítica, porque eso nos da sustento, pero lo pasamos a lo literal. Entonces, ¿cómo es su religiosidad de los 7 a los 14 años? Dice acá es antropomórfica, es decir, para ellos Dios actúa como nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos Dios te va a castigar, porque ya sabemos que Dios no castiga, pero es el momento en el que decimos, ellos ponen todo lo que tenga que ver con los seres humanos, se lo van a poner y se lo van a aplicar a Dios. Entonces, es por eso también importante que aquí los papás nos puedan ayudar limpiando estas imágenes erróneas que tenemos sobre Dios, ¿no? Sobre el Dios que castiga, sobre el Dios que está enojado, sobre el Dios que está condenándonos, estas imágenes, perdón la expresión, nefastas sobre Dios, son imágenes que necesitamos limpiar, porque ellos todo lo que el ser humano hace, lo van a poner en Dios, ¿sale? Su religiosidad también es simbólica, porque representan
sus representaciones sobre Dios y sobre lo religioso, ¿no? Es aquí, aunque ya hayan hecho su primera comunión, muchos de nuestros niños, de nuestras niñas, pues empiezan a preguntar si realmente Jesús está en un pedacito de pan y en un poquito de vino, ¿no? Y entonces ahí también nos empezamos a decir, y sí, sí, sí está, incluso como adultos nos entra la duda y la pregunta, ¿sí estará o no estará ahí, ¿no? Pero entonces es explicarles los símbolos y los signos. Un tercer punto, donde dice aquí artificialista, ya vieron la palabra, es una palabra extraña, pero lo que quiere decir es que Dios hizo todas las cosas, incluso las montañas o los grandes edificios, y causa todos los acontecimientos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con cómo explicamos a nuestros niños de 7 a 14 años esto que Dios está en todos y en todo, ¿no? No sé si les tocó a ustedes durante la pandemia escuchar algunos comentarios de gente que decía que Dios había mandado la pandemia. ¿Sí les tocó o no les tocó? ¿No? Ah, qué bueno, porque en algunos lugares acá sí nos tocó escuchar esas cosas, ¿no? Y entonces, claro, Dios se vuelve el más malo, ¿no? El más malo que además nos odia tanto que mandó una pandemia y que se llevó. Por ejemplo, aquí es importante, sobre todo ustedes que son animadoras, animadores, cuidar mucho, ¿no? Cuando alguien fallece y le decimos, es que se fue con Dios, ojo, el niño de 7 a 14 años va a pensar que Dios se llevó a su papá que tanto ama y entonces Dios se vuelve el malo de la historia, ¿no? O es que o incluso hasta con las mascotas, ¿eh? O sea, cuando la mascota se está muriendo y dice, se la va a llevar Diosito. No, Dios no se lleva personas ni se lleva animales, ¿no? Es parte de la vida y hay que empezar a explicar estas cosas, ¿no? Que los acontecimientos sí, nosotros hoy entendemos que la historia está sostenida por Dios, pero Dios no anda quitando gente o mandando temblores o pandemias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, también es un buen momento para hablarles sobre la construcción del concepto de Dios a partir de los atributos que ya recibieron en la catequesis y en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Él es justamente explicando, ¿no? Explicándoles que su imagen o su idea de Dios Dios es muchísimo más grande que lo que ellos piensan sobre Dios, ¿no? Decirles, nosotros como seres humanos hablamos y decimos esto de Dios, pero Dios es algo más grande, ¿no? Dios no se puede quedar en esto. Sí. Algunos tips de qué podemos hacer, acciones concretas con ellos. Bueno, uso de imágenes es un elemento importante, ¿no? Las imágenes transmiten significados, educación progresiva en el lenguaje simbólico, por eso es necesario irles explicando qué necesitan, ¿no? Perdón, ¿qué significan? Por ejemplo, ahora que viene la celebración del fuego nuevo en la noche de Pascua, pues explicarles esto, ¿no? Es el momento en el que se le explica en el catecismo también, por ejemplo, los signos de los sacramentos, es importante. Aquí viene un segundo punto que dice historia bíblica, ¿ya lo vieron? ¿No? Es el momento en donde ellos son muy receptivos a meterse a través del estudio de la Sagrada Escritura, ¿no? de la Biblia, para empezar a entender, ¿no? Se pueden fomentar actividades lúdicas o manuales partiendo de temas bíblicos, ¿sale? Pero siempre explicándoles, ¿no? Explicándoles. Es el momento para enseñarles a orar, ¿no? Entrar en el sentido más profundo de qué es la oración. La oración no es un diálogo conmigo, ni es un diálogo con un amigo imaginario, ¿no? La oración es una conciencia de saber que Jesús, que Dios está siempre cerca de nosotros, ¿no? Es un momento, como dije acá, de fomentar la oración y de acción de gracias y del diálogo personal con Dios. ¿Sale? En cuanto al templo, algunos empiezan, como les decía, algunos empiezan a ya no querer ir a la iglesia tanto, ¿no? Y es el momento de prepararlos oportunamente, ¿no? De tal manera que el templo no sea el lugar en el que tienen que ir a fuerza, sino es el lugar en donde veo a mis amigos, en donde estoy con la gente que mejor me cae, ¿no? Con la gente que incluso de las que aprendo más. Y dice acá un último punto, la socialización religiosa, ¿no? La asistencia de los padres a la iglesia, ¿no? Como familia es fundamental para que ellos puedan hacer este hábito, ¿no? Aprovechar su disposición natural en esta etapa para introducirse en el mundo celebrativo, simbólico y comunitario. Entonces, creo que aquí tenemos una gran tarea, que es justo lo que ustedes mucho han mencionado. Es el momento de
de invitarlos, que la iglesia, que el templo, sobre todo, no se les haga un lugar aburrido o difícil o complicado. La adolescencia, ¿no? Mi etapa favorita, y bueno, aquí se presenta que la adolescencia viene de los 12 a los 20 años, y es un momento en el que, pues literal, hay una gran confusión, ¿no? El mundo, como ya lo leíamos en las fichas, el mundo de las experiencias se abre y va mucho más allá de la familia. Se dan cuenta que hay un mundo allá afuera que está más allá de solamente sus amigos, sus primos, ¿no? Ahora se incluyen sus amigos, la pandilla, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con los que eres, aquí encuentras a los amigos que vas a hacer, con los que vas a convivir toda tu vida, ¿no? Muchos de ellos también empiezan a trabajar y eso es importante saber acompañar, ¿no? Y la fe, ¿no? En este momento la fe se vuelve conformista, ¿no? Entonces, y va a responder las expectativas de los grupos a los que pertenece. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si el grupo de amigos con el que se juntan nuestros jóvenes y niños no son tan asiduos o no van a la iglesia, no tienen una experiencia, pues ellos también van a decir, yo por copiarle a mi amigo, a mi amiga, pues no voy a ir. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? ¿O cuáles son como los objetivos, ¿no? de la formación? Entender que Jesús es el modelo de vida. O sea, aquí en esta etapa, hasta los 20 años, es donde muchos de nosotros, incluso ustedes ya lo comentaban al principio, muchos de nosotros empezamos a preguntarnos qué queremos hacer de nuestra vida. Y entonces es, bueno, mostrar a Jesús como el ideal, ¿no? Es importante vitalizar la participación en los sacramentos. No es de te tienes que confesar porque así lo dice, sino es acercarse a la confesión porque necesitamos de alguien que nos escuche, ¿no? Es participar de las celebraciones, es el momento en el que algunos se van a confirmar, bueno, ¿no? Y sobre todo este último punto donde dice orientar la búsqueda de sentido. O sea, es aquí en el momento donde si te preguntas, bien o mal, te preguntas hacia dónde va tu vida, ¿no? Entonces, pues es un buen momento para también enviarlos de misiones, ¿no? Promover que se hagan actividades sociales, es el momento más importante para que visiten una casa hogar, un hospital, para que puedan llevar la comunión, ¿no? Algunos de nuestros hermanos curas les da mucho miedo que los adolescentes den la comunión, pero es importante que también los dejemos que ellos den la comunión, que ellos lean el texto bíblico y platiquen qué es lo que están entendiendo del texto bíblico, ¿no? Es importante adentrarlos a que ellos sean los protagonistas de la fe, ¿no? Muchas de las veces nosotros como acompañantes de la fe, como educadores en la fe, nos toca solamente estar ahí, escuchar, acompañar, no nos toca decir qué es lo que sigue, ¿no? Vamos dando las pautas, pero realmente son quienes ellos están ahí. Y es algo muy interesante, muy importante acá, ayudarlos a profundizar en el sentido de la compasión y de la misericordia, ¿no? Un joven que no siente en su entorno la compasión, difícilmente va a poder replicar eso, ¿no? Entonces es el momento en el que sí, te equivocaste, bueno, ¿y luego qué hacemos, no? Es el momento en el que dices, yo la verdad es que no sé para dónde voy, pues no te preocupes porque yo también a tu edad no sabía ni para dónde iba, ¿no? Ni te preocupes, pero ahí vamos entre los dos, vamos escuchando, es un momento de un diálogo muy cercano en el que también muchos se ponen, es más fácil que una persona de esta edad escuche a sus iguales que escuche a un adulto, ¿no? Entonces es importante ahí. Y sobre todo también creo que es un momento en el que no debemos de satanizar, ¿no? Lo que están viviendo, ¿no? De pronto nos da mucho miedo cuando vemos que algunos de ellos pues dicen es que me quiero pintar el pelo, ¿no? O me quiero poner el arete aquí, ¿no? Y de pronto es como, qué barbaridad, ¿qué vamos a hacer? Ya se me... No, calma, o sea, solo es como decir, bueno, ¿y desde dónde lo estás haciendo? ¿No? O sea, para parecerte a alguien, porque te parece que te vas a ver mejor, porque, ¿no? Y es como irlo dialogando, creo que ya lo leíamos en las fichas, irlo platicando, y sobre todo es decirles, a ver, ojo, ¿no? Tu vida espiritual y tu contacto con Jesús no lo debes de perder, traigas un mechón verde, rosa o no lo traigas, eso es lo de menos, ¿no? Es encontrar cómo conectar con Jesús.
esta última etapa de joven adulto, de los 20 a los 30 años, ¿no? Es el momento en el que reconstruyen, lo dice aquí en la primera columna hasta abajo, reconstrucción del sistema religioso personal, integrando lo que corresponde a las opciones profundas y rechazando lo que les resulta y lo que no les resulta lógico o coherente, ¿no? Entonces, es el momento en el que muchos de verdad empiezan a profundizar en su fe, ¿no? Y decir, sí, sí me interesa esto, ¿no? Y esto sí lo voy a adaptar a mi fe. Es el momento en el que hay que explicar que en la vida hay veces en las que tenemos que perder. Y bueno, ¿qué te digo? ¿No? Así pasa, ¿no? Pero de esto hay que sacar algo. Es el momento también de las ganancias, ¿no? Es el momento de claridad, de coherencia. Muchos ya estábamos trabajando a esta etapa, ¿no? Entonces, es importante eso. Y un riesgo, pues es la ilusión que tenemos, y creo que todos lo vivimos, de que podemos controlar todo, ¿no? Entonces, nos molesta mucho, o les molesta mucho, yo ya no tengo esa edad, pero les molesta mucho el no poder controlar, ¿no? Entonces, hay que pensar, hay un filósofo y un escritor muy, muy interesante que se llama Walter Rizzo, que explica esto muy bien, ¿no? Dice, de pronto, el que se enoja por las cosas que no puede controlar, pues ya perdió, ¿no? Entonces, ¿qué sí puedes controlar? ¿Qué no puedes controlar? Oye, que tus papás están enojándose todos los días y están peleando todos los días, bueno, ¿y tú lo puedes controlar? Pues no, ¿no? Entonces, no te ancles con eso, ¿no? Oye, que estás sacando puro 6 en matemáticas, ¿lo puedes controlar? Pues creo que en parte sí, ¿no? O sea, sí es como pedir ayuda. Entonces, es como es ir acompañando también esta última parte de la experiencia de joven adulto. Y bueno, dice acá, es importante atender la realidad del joven, integrar la fe a la vida, ¿no? Por ejemplo, acá este punto donde dice aprender a realizar proyectos personales y sociales basados en la doctrina social de la iglesia, algo que es muy característico, ¿no? De la espiritualidad de las comunidades eclesiales de base, ¿sale? Y dice, en el último, explorar el significado cristiano de la dimensión vocacional de la existencia, de las profesiones y el trabajo, ¿no? Entonces, algo que funciona mucho es hacer estos ejercicios de decir, bueno, y esto que a lo que tú te dedicas y que te gusta, dale 1 hora al mes, por decir una cosa, ¿eh? Dale 1 hora al mes como servicio a otra persona. Es que yo estudié para ser maestro. 1 hora al mes ayuda a alguien desde tu ser maestro. Oye, yo estoy acabando la carrera en licenciado en leyes. Oye, pues da 1 hora al mes de asesoría. Vaya, es el momento en el que no solamente empiezas a ganar dinero, sino también empiezas a dar algo hacia los demás. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Algunas acciones concretas, pues ya lo decía acá, ¿no? Ayudar a la comprensión de los valores de la doctrina social de la iglesia, entendemos qué es libertad, qué es justicia, qué es solidaridad, ayudar y entender, y creo que es el momento más rico para profundizar que el reino de Dios no es una visión del futuro, sino el reino de Dios es una acción aquí en el mundo entre nosotros, ¿no? Y que el reino está en nosotros, como lo dice Jesús, pero el reino somos nosotros. Muy bien. Dudas, preguntas, comentarios, nuestra sesión, pero me gustaría escucharles a 1 o 2 personas de manera muy breve que nos puedan decir algo. Creo que a pesar de que conocemos ya las etapas, sus características, pero sí es muy importante estas reuniones para poder recordar y abrirnos más la forma de trabajar con ellos, ¿no? Son sugerencias. Aquí mis compañeritas pues están dando la idea de cómo compartir con los niños, que nuestra resistencia es más o menos entre 10 y 14 años y que pues tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de trabajar para hacerlo más interesante y que ellos aprendan. Te voy a pedir que escribas una frase, aunque aquí dice el chat, escribe una frase de con qué
¿A qué te compromete? Después de haber escuchado las etapas, de haber escuchado cómo trabajar, un poquito algunas ideas de cómo trabajar su espiritualidad, ¿a qué te compromete? ¿Sale? Y lo vas a escribir ahí en esa hoja. Fabiola nos comparte que hace más empática. Gracias, Fabiola. Les voy a pedir que escuchemos esta canción como una oración final. ¿Sale? Si a ti te gusta cerrar los ojos para escuchar, está bien, o quieres ir viendo la letra, está aquí va a ir apareciendo en el video, también la puedes ir viendo. Como semilla pequeña en manos de los pobres, como el trigo que germina en las sombras de la noche. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu y nos lleva por caminos de luchas y esperanzas. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo, creadores de la historia, testigos de tu reino. Danos tus manos duras y seremos una fuerza. Danos tu voz valiente y seremos grito viviente. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Danos tus pasos firmes para abrir nuevos caminos. Danos tu amor sincero para crear un mundo nuevo. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo, creadores de la historia, testigos de tu reino. Ven junto a tu pueblo, Señor, con nosotros llevamos tu regalo en vasos de barro. Porque nada tenemos, estamos esperando que tus manos nos agarren para seguir andando. Porque nada tenemos, estamos esperando que tus manos nos agarren para seguir andando. Tu voz es nuestro canto, tu grito es la palabra que palpita en el corazón ardiente de tu pueblo, creadores de la historia, testigos de tu reino. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que pongan su mano así. Y voy diciendo ya la oración y cada quien la va repitiendo. Dios bondadoso, alzo mis manos con agradecimiento porque me has elevado a la condición de hijo e hija tuyo. A través de mis manos transmito tu bendición al mundo. Pienso en mi compañera, en mi compañero de trabajo, que acaba de separarse de su marido, en el amigo que atraviesa una crisis profesional, en las personas migrantes y refugiadas, a quienes se les han arrebatado su vida. Transmito a través de mis manos tu amor divino a quienes no se sienten queridos, sino abandonados y rechazados. Haz que todos experimentemos cómo tu amor inunda su corazón herido. Haz que sintamos el calor de tu amor y ahuyenta el frío de nuestros corazones. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a una vida plena.
Amén.